Dicen que el precio de la libertad es alto. Que para romper las cadenas que te atan a una vida que ya no es la tuya, tienes que estar dispuesta a pagarlo todo. Me lo dijeron una y otra vez, en despachos fríos y en conversaciones susurradas. Me advirtieron que perdería la casa, el dinero, la seguridad. Intentaron convencerme de que el precio era demasiado caro, que ninguna libertad valía tanto sacrificio. Pero se equivocaban. Nadie me contó la verdad. El verdadero precio de mi libertad no fue lo que perdí, sino la fuerza que tuve que encontrar cuando ya no me quedaba nada. Y lo que gané a cambio, eso no se puede tasar. No cabe en ninguna hoja de cálculo. Mi historia no empieza con un final, sino con una ilusión de perfección. Durante 20 años, mi vida fue una sinfonía perfectamente orquestada. Yo era la esposa, la compañera, la mitad de un nosotros, que parecía tan sólido como las paredes de la casa que construimos juntos. Aquella casa no era solo un hogar, era un santuario, un museo de nuestra vida compartida. Cada objeto, desde el jarrón que compramos en nuestro primer viaje a Italia, hasta el sofá donde nos acurrucábamos a ver películas, era una reliquia sagrada, un testimonio de un amor que yo creía eterno. Vivía bajo el manto de la seguridad, arropada por la certeza de que mi mundo tenía cimientos inamovibles. Él era mi norte, mi ancla, el aire que respiraba. Creía conocer cada uno de sus gestos, el sonido de sus pasos al llegar a casa, la forma en que su mano buscaba la mía en la oscuridad del cine. Pero los castillos de naipes, por muy hermosos que parezcan, están diseñados para derrumbarse. Y el mío se vino abajo con el sonido más insignificante y demoledor del mundo. El pitido de una notificación en un móvil que no era el mío. El descubrimiento no fue un golpe seco. Fue un terremoto silencioso. Uno que no derriba edificios, sino que abre una grieta profunda y oscura bajo tus pies. Una grieta que se traga todo lo que dabas por sentado. El primer impacto fue puramente físico. Una náusea helada que subía desde el estómago, un zumbido en los oídos que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Incredulidad. Negación. La mente humana es extraordinaria en su capacidad para protegerse, para buscar explicaciones lógicas ante lo impensable. Es un error, me repetía. Una broma de mal gusto. Pero las palabras en aquella pantalla eran inequívocas. Puñales de luz que desangraban 20 años de confianza en cuestión de segundos. El dolor que vino después fue visceral. Una agonía tan profunda que se sentía como si me estuvieran arrancando un órgano vital sin anestesia. Pero ese dolor, esa traición que me desgarró el alma, fue solo el prólogo, el preludio de una guerra que jamás imaginé que tendría que librar. La verdadera batalla, la más sucia y cruel, no empezó con gritos ni lágrimas. Empezó cuando la palabra divorcio se pronunció en voz alta, flotando en el aire viciado de nuestro dormitorio como un gas venenoso. En ese instante el hombre que juró amarme y protegerme en la salud y en la enfermedad se desvaneció. En su lugar apareció un extraño. Un adversario con sus mismos ojos, pero con una mirada fría, calculadora, que me analizaba desde el otro lado de una mesa de negociación invisible que acababa de materializarse entre nosotros. Y es aquí donde empieza la historia que nadie te cuenta, la verdad cruda y descarnada sobre lo que significa liquidar una vida en común. Nadie te prepara para el momento en que 2 décadas de amor, de sueños y de sacrificios, se convierten en una hoja de cálculo de Excel. Nadie te advierte de la humillación absoluta de tener que sentarte a listar y ponerle un precio a cada recuerdo. El anillo que te regaló por vuestro 10º aniversario. La primera edición de tu libro favorito que encontró en una librería de viejo. Los muebles del salón que pasasteis 3 fines de semana montando entre risas y frustración. Todo, absolutamente todo, se reduce a una cifra en una columna. Cada céntimo que ahorramos para una jubilación que imaginábamos juntos en una casita frente al mar. Cada euro en la cuenta conjunta que un día fue el símbolo de nuestra unión, se transformó de repente en munición. En un arma que él usaba para empequeñecerme, para castigarme por haber tenido la osadía de elegir mi dignidad por encima de su mentira. El proceso fue una tortura lenta y deshumanizante. Las reuniones con los abogados eran un teatro del absurdo donde yo era un número de expediente, un conjunto de activos y pasivos. Escuchaba a extraños debatir sobre el valor de mi vida, de mi contribución al matrimonio, como si mis años de dedicación, mi apoyo incondicional, y los sacrificios profesionales que hice por nuestra familia no tuvieran valor alguno. El lenguaje era brutal: liquidación de gananciales, reparto de bienes, acuerdo económico. Palabras que despojaban de toda emoción y humanidad a lo que había sido el centro de mi universo. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Horas y horas en vela, con el corazón martilleando en mi pecho,
repasando escenarios catastróficos. El miedo a perderlo todo, a quedarme en la calle, a no tener nada con lo que empezar de nuevo, era paralizante. Un terror frío que se te mete en los huesos y no te deja respirar. Y luego estaba el aislamiento, ver cómo amigos que creías de ambos, de repente, tomaban partido. El silencio incómodo, las miradas de lástima, las invitaciones que dejaban de llegar. Te sientes como una apestada, marcada por el fracaso de tu matrimonio, sola en una batalla que parece diseñada para aniquilarte. Llegó un punto en que la presión era insoportable. La tentación de rendirse, de firmar cualquier papel que te pusieran delante solo para que el sufrimiento terminara, era inmensa. Firma ya, me decían, compra tu paz. Ese era el precio que me ofrecían por mi libertad. Un acuerdo injusto, una rendición económica y emocional a cambio de silencio. Un precio diseñado para mantenerme de rodillas, para recordarme que sin él, yo no era nada. Y fue ahí, precisamente ahí, en el punto más bajo, cuando creía que ya no podía caer más, cubierta por las cenizas de mi vida anterior, que algo cambió. Descubrí una llama diminuta, casi imperceptible en mi interior. Una brasa que se había negado a extinguirse. No fue un acto heroico, ni una revelación divina. Fue una sucesión de pequeñas decisiones, de pequeños actos de rebeldía silenciosa. Fue la decisión de buscar en Google abogada especialista en divorcios, y encontrar a una mujer que, en nuestra primera reunión, me miró a los ojos y me dijo: no vamos a luchar solo por tu dinero. Vamos a luchar por tu dignidad. Fue la decisión, una mañana, de mirarme al espejo, con los ojos hinchados de llorar, y prometerme a mí misma, en un susurro, que esta destrucción no me definiría. Que yo era mucho más que los restos de un matrimonio roto. La segunda mitad de mi historia no es un cuento de hadas. Es la crónica de una reconstrucción lenta, dolorosa y, a veces, torpe. Pero increíblemente liberadora. Recuerdo los primeros días tras la firma definitiva de los papeles. El silencio ensordecedor de un piso de alquiler pequeño y vacío. Un silencio que al principio me aterraba y que, poco a poco, aprendí a llenar con mi propia música, con mis propios pensamientos. Recuerdo la extrañeza de hacer la compra para una sola persona, de cocinar solo para mí. Recuerdo el viaje para redescubrir quién era yo sin la etiqueta de esposa de. No hubo una transformación mágica. Hubo un día en que me pasé 6 horas intentando montar una estantería de IKEA, llorando de frustración, hasta que por fin lo conseguí, y solté un grito de victoria que resonó en todo el piso vacío. Ese día no monté una estantería, monté la primera pieza de mi nueva vida. Hubo un primer viaje que hice sola, con el estómago encogido por el miedo y una euforia que me desbordaba. Descubrí que podía leer un mapa, que podía sentarme a cenar sola en un restaurante y disfrutar de mi propia compañía. Reencontré pasiones que había dejado olvidadas en un cajón: la pintura, las largas caminatas por la montaña, las clases de baile que siempre quise tomar. Me di cuenta de que mis sueños no habían muerto con mi matrimonio, solo estaban hibernando, esperando a que yo despertara. Hoy, la mujer que cuenta esta historia no es la misma que abrió aquel mensaje en el móvil. Mi casa es más pequeña, sí, pero cada rincón, cada libro, cada cuadro está impregnado de mi esencia. Es mía. Mi cuenta bancaria puede que tenga menos ceros, pero mi riqueza interior es incalculable. Llevo cicatrices, por supuesto. Pero ya no las veo como marcas de una herida. Son el mapa de mi viaje, la prueba irrefutable de que sobreviví a la batalla y emergí del otro lado, no intacta, sino más fuerte, más sabia, más completa. Esta es mi conclusión, mi verdad. No soy la mujer que sobrevivió a un divorcio, soy la mujer que renació de él. El precio de mi libertad fue alto, sí. Me costó lágrimas, noches de insomnio, y una parte de mi corazón que nunca recuperaré. Pero lo que gané a cambio, el autoconocimiento, la independencia, la certeza inquebrantable de que soy suficiente por mí misma, eso no tiene precio. Mi historia es un testimonio de que, a veces, es necesario que todo arda hasta los cimientos. Porque solo sobre las cenizas de lo que fuiste, tienes la oportunidad de construir algo mucho más auténtico, mucho más fuerte y por fin, verdaderamente tuyo. Para entender cómo se quema una casa hasta los cimientos, primero hay que recordar cómo se construyó, ladrillo a ladrillo. Con la ilusión de quien cree estar levantando una fortaleza inexpugnable. Mi historia con él, esa que duró 20 años, no empezó con un contrato ni con una hipoteca. Empezó en el lugar más silencioso del mundo. La biblioteca de la Facultad de Derecho. Era una tarde de finales de primavera,
de esas en las que la luz dorada se cuela por los ventanales góticos, e ilumina las partículas de polvo que flotan en el aire, como si fueran pequeñas estrellas suspendidas en el tiempo. El ambiente olía a papel antiguo, a madera y a la tensión contenida de los exámenes finales. Yo estaba hundida en un manual de derecho civil que me parecía escrito en otro idioma, sintiendo cómo el pánico empezaba a treparme por la garganta. Y entonces, levanté la vista. Estaba sentado en la mesa de enfrente, el sol de la tarde le daba de lleno en el pelo, creando un halo casi irreal a su alrededor. No estaba estudiando. Leía una novela de bolsillo, completamente absorto, con una media sonrisa dibujada en los labios. Recuerdo que pensé que era una osadía, una provocación. ¿Quién, en su sano juicio, leía por placer en mitad de la semana más decisiva del curso? Me pareció arrogante. Y al mismo tiempo, irresistiblemente magnético. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las montañas de libros. Fue solo un segundo, pero en ese segundo su sonrisa se amplió, como si me hubiera leído el pensamiento. Se levantó, caminó hacia mi mesa con una calma que yo jamás había poseído, y se sentó en la silla de al lado sin pedir permiso. Parece que necesitas un descanso, me dijo. Su voz era grave, tranquila, como un bálsamo en mitad de mi caos. Esa fue mi primera impresión. No fue un flechazo, no fue un torbellino de pasión. Fue una sensación de calma. De repente, el ruido de mi ansiedad se había silenciado. Sentí que, junto a él, podía respirar hondo por primera vez en semanas. Lo que me atrajo no fue su físico, aunque era innegablemente guapo, fue esa seguridad apabullante que desprendía. Se movía por el mundo como si le perteneciera, no con arrogancia, sino con la certeza de quien sabe exactamente quién es y a dónde va. Era brillante, con una inteligencia rápida y un humor irónico que me desarmaba. Pero lo que me conquistó de verdad fue su aparente capacidad para verlo todo. Parecía saber lo que yo necesitaba antes incluso de que yo misma lo supiera. Si tenía frío aparecía con su chaqueta. Si estaba agobiada, proponía un paseo para despejar la mente. Si dudaba de mí misma antes de un examen, me miraba a los ojos y me decía con una convicción absoluta: vas a arrasar. Y yo le creía. Le creía ciegamente. En aquella época, él era la promesa de todo lo bueno. Era el yerno perfecto, el amigo leal, el futuro abogado brillante. Tenía esa rara cualidad de hacer que todo pareciera fácil, sencillo. A su lado yo me sentía segura, protegida del mundo. Era mi ancla, mi refugio. Creía que con él a mi lado, nada malo podría pasarme nunca. Construimos nuestra relación sobre esa base, su fortaleza y mi confianza en ella. Hay un recuerdo de aquellos primeros meses que se grabó a fuego en mi memoria. Yo acababa de mudarme a mi primer piso de alquiler, un apartamento diminuto con paredes desnudas y cajas por todas partes. Me sentía abrumada, sola ante la tarea de convertir aquel espacio vacío en un hogar. Un sábado por la mañana, él apareció en mi puerta con una caja de herramientas, 2 tableros de madera y una sonrisa que ocupaba toda la cara. Toda intelectual que se precie, dijo, necesita una estantería en condiciones para sus libros. Pasó todo el día en mi salón. Yo le observaba desde el marco de la puerta, fascinada. Medía, cortaba, lijaba y ensamblaba con una precisión y una paciencia que a mí me parecían sobrehumanas. No hubo un solo momento de frustración, ni una mala palabra. Solo el sonido rítmico de sus herramientas y su silbido suave y desafinado. Cuando terminó, al caer la tarde, se apartó para que pudiera verla. Era perfecta. Sólida, robusta, hecha a medida para aquella pared. En ese momento, mientras colocábamos juntos mi colección de libros, uno a uno, en sus nuevos estantes, sentí una certeza absoluta. Este hombre no solo sabía construir muebles. Sabía construir una vida. Y yo quería, con cada fibra de mi ser, que construyera la mía junto a mí. Aquella estantería no era solo un mueble. Era una promesa. La promesa de un futuro estable, seguro y levantado con sus propias manos para protegernos a los dos. Una promesa que, durante 20 años, creí que era indestructible. El paso de la universidad a la vida real fue, como todo con él, una transición fluida, sin sobresaltos. Una coreografía perfecta. Dejamos atrás los apuntes y las noches en la biblioteca, para dar la bienvenida a los primeros sueldos, a los trajes de chaqueta, y a la vertiginosa sensación de que el futuro, ese horizonte que antes parecía tan lejano, ahora estaba al alcance de nuestra mano.
Él ascendía en su bufete con una rapidez que a nadie sorprendía. Yo encontré mi sitio en un despacho más pequeño, defendiendo causas que me apasionaban. Éramos esa pareja que todo el mundo admira, jóvenes, exitosos, enamorados, un equipo imparable. El matrimonio no fue una pregunta, fue una afirmación. Una conclusión lógica a nuestra historia. No hubo una petición de mano grandilocuente, ni un anillo escondido en una copa de champán. Eso no era su estilo. Su estilo era la certeza, la solidez. Fue una noche de otoño, después de firmar la hipoteca de nuestra primera casa. Aún no nos habíamos mudado, el lugar estaba vacío, olía a pintura fresca y a promesas. Estábamos sentados en el suelo del que sería nuestro salón, compartiendo una pizza sobre la caja de cartón que la contenía, y la única luz era la de la luna que entraba por el ventanal desnudo. Se giró hacia mí, con esa calma suya que siempre lograba apaciguar mis tormentas internas. Me cogió la mano. Creo que ya es hora, dijo, sin más. No preguntó, lo afirmó. Es hora de que construyamos esto de verdad. Y en su otra mano, apareció una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino una alianza sencilla, elegante, de oro blanco. Era exactamente la que yo habría elegido. Porque él siempre sabía lo que yo quería, incluso antes que yo. No lloré de emoción, sentí algo mucho más profundo. Sentí la paz absoluta de quien llega a puerto seguro. Le dije que sí, por supuesto. Mi sí fue un susurro en el eco de aquella casa vacía, pero para mí resonó como el cimiento más sólido del mundo. Los primeros años de casados fueron una década dorada, la materialización de todos nuestros planes. Cada fin de semana era un proyecto. Montar la librería del despacho, plantar rosales en el pequeño jardín, elegir el color de las paredes del dormitorio. Disfrutábamos de ese proceso de creación, de ver cómo aquel espacio vacío se iba impregnando de nosotros, de nuestra historia. Colgamos en las paredes las fotos de nuestros viajes. Roma, Lisboa, un pequeño pueblo perdido de la Bretaña francesa. Llenamos los estantes con nuestros libros, sus novelas de misterio mezcladas con mis ensayos de filosofía. Nuestra casa se convirtió en el epicentro de nuestra vida social. Cenas con amigos, barbacoas en verano, largas sobremesas de domingo que se alargaban hasta el anochecer. Nuestros sueños eran un mapa perfectamente trazado. Él llegaría a ser socio del bufete antes de los 40. Yo montaría mi propio despacho. Compraríamos una casa más grande en las afueras. Tendríamos 2 hijos, un niño y una niña, y un Golden Retriever. Viajaríamos por Asia. Ahorraríamos para jubilarnos en una casa frente al mar en el norte, donde el verde se funde con el gris del Cantábrico. No eran sueños etéreos. Eran objetivos. Metas que íbamos tachando de una lista invisible, con una eficiencia y una complicidad que nos hacían sentir invencibles. Éramos arquitectos, ingenieros y obreros de nuestra propia felicidad. Y el edificio que estábamos levantando parecía a prueba de cualquier terremoto. Si tuviera que elegir un solo instante, una fotografía que resuma la cumbre de nuestro amor, la cima de aquella felicidad que yo creía eterna, sería una tarde de sábado cualquiera. Llevábamos ya unos 5 años casados. Habíamos pasado todo el día trabajando en el jardín. Yo, con mis guantes y mi torpeza, intentando distinguir las malas hierbas de las plantas que se suponía que debían crecer. Él, con su paciencia infinita, enseñándome, moviendo la tierra con la fuerza tranquila que le caracterizaba. Al final del día, estábamos agotados, cubiertos de tierra y sudor, pero satisfechos. Entramos en casa, y mientras yo me duchaba, él preparó algo de cenar. Cuando salí, lo encontré en el porche. Había encendido un par de velas, y había puesto nuestra canción, una vieja melodía de jazz que sonaba en la radio la noche que nos conocimos. Me sirvió una copa de vino y nos sentamos en el escalón de madera, mirando cómo el sol se escondía tras los árboles que nosotros mismos habíamos plantado. No decíamos nada, no hacía falta. El aire olía a hierba recién cortada y a tierra mojada. El silencio era cómodo, lleno de todo lo que habíamos construido. Apoyé mi cabeza en su hombro y sentí el ritmo acompasado de su respiración. En ese momento, en esa quietud perfecta, lo miré. La luz del atardecer le daba en la cara, suavizando sus facciones. Tenía una pequeña mancha de tierra en la mejilla que no se había quitado. Y me sonrió. No fue una sonrisa grande sino un gesto pequeño, íntimo, solo para mí. Y en esa mirada lo vi todo. El chico de la biblioteca, el hombre que construyó mi estantería, mi marido, el padre de mis futuros hijos, mi compañero de vida. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa, tan abrumadora, que se me llenaron los ojos de lágrimas.
Él sin preguntar, simplemente apretó mi mano con más fuerza. «Estamos bien, ¿verdad?», susurró. Y yo asentí, incapaz de hablar. Porque en ese instante, la palabra bien, se quedaba corta. Estábamos en el único lugar del mundo en el que yo quería estar. Éramos un hogar. Y yo estaba convencida, con la fe ciega de los verdaderos creyentes, de que nada, absolutamente nada, podría destruir aquello. Los terremotos no avisan. No envían una nota previa anunciando su llegada, simplemente ocurren. Pero si prestas atención, si aprendes a sentir la tierra bajo tus pies, a veces puedes notar los temblores premonitorios, pequeñas sacudidas, casi imperceptibles, que te avisan de que los cimientos sobre los que has construido tu vida están empezando a ceder. En mi matrimonio, los temblores empezaron mucho antes de que el suelo se abriera bajo mis pies. Empezaron con el silencio. El cambio no fue abrupto. Fue una erosión lenta, gradual, como el agua que desgasta la piedra a lo largo de los años. Coincidió, o eso quise creer, con su nombramiento como socio del bufete. El objetivo que habíamos perseguido juntos durante más de una década. Recuerdo la noche que nos lo comunicaron. Descorchamos una botella del mejor champán, brindamos por nuestro futuro, por todo lo que habíamos conseguido. Pero mientras sus ojos brillaban de orgullo, vi en ellos un destello que no reconocí. Una distancia. Como si estuviera mirando por encima de mi hombro, hacia un horizonte en el que yo no estaba del todo incluida. A partir de ahí, las horas extras se convirtieron en la norma, las cenas juntos se volvieron la excepción. El hombre que solía llegar a casa y contarme cada detalle de su día, que buscaba mi opinión sobre cada caso, fue reemplazado por un extraño cansado que respondía con monosílabos. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Mucho trabajo? Sí. El diálogo se secó. El sonido de sus llaves en la cerradura, que antes era la música que anunciaba el final de mi soledad, empezó a generarme un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Qué versión de él entraría por la puerta esta noche? ¿El hombre ausente? ¿El hombre irritable? O peor aún, el hombre cortésmente indiferente. Empecé a justificarlo todo. Es el estrés, me decía a mí misma mientras cenaba sola, otra vez. La presión de su nuevo cargo es enorme. Necesita desconectar, es normal. Me convertí en la arquitecta de mis propias mentiras, apuntalando las paredes de nuestra vida en común con excusas cada vez más frágiles. Ignoraba la forma en que su mano ya no buscaba la mía mientras veíamos una película. Ignoraba cómo las conversaciones sobre el futuro, nuestros planes de jubilación en el norte, simplemente se desvanecieron del mapa. El silencio se hizo denso, pesado, un tercer ocupante en nuestra casa que se sentaba a la mesa con nosotros y dormía en la cama, en el espacio cada vez más grande que se abría entre nuestros cuerpos. El primer temblor real, el que me hizo darme cuenta de que no estaba imaginando cosas, ocurrió en una cena con amigos. Eran nuestra pareja de toda la vida, los padrinos de nuestra boda. Estábamos contando una anécdota de nuestros años en la universidad, y yo cometí el error de corregirle un pequeño detalle. Él se detuvo, me miró por encima de su copa de vino, y con una sonrisa que no le llegó a los ojos, dijo: «Cariño, con la memoria que tienes, es un milagro que recuerdes cómo volver a casa cada día». Se hizo un silencio de un segundo, y luego todos rieron. Una risa incómoda, forzada. Yo también sonreí, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello hasta las mejillas. Era una broma. Solo una broma. Pero sus palabras, envueltas en el celofán del humor, habían sido un golpe certero, diseñado para humillarme, para dejarme en evidencia delante de nuestros amigos. Esa noche, de vuelta a casa, el silencio en el coche era diferente. Ya no era un silencio vacío, estaba cargado de veneno. Fue la primera vez que sentí miedo de él. A partir de ese día, las bromas se volvieron más frecuentes, pero casi siempre en la intimidad de nuestra casa, donde no había testigos. Comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mi trabajo, sobre mis opiniones. Pequeños alfileres verbales que pinchaban mi autoestima, mi inteligencia, mi valía. Ese vestido no te favorece nada, te hace parecer mayor. No entiendo por qué te esfuerzas tanto en ese despacho, nunca pasarás de donde estás. Si yo intentaba defenderme, si las lágrimas asomaban a mis ojos, él se convertía en la víctima. Es que no se te puede decir nada, tienes la piel demasiado fina. Solo intento ayudarte, ser honesto contigo. Era un maestro de la manipulación, me hacía creer que el problema era yo, mi sensibilidad, mi incapacidad para aceptar una crítica constructiva. Empecé a dudar de mi propio juicio. Quizás tenía razón, quizás yo era el problema.
El control vino después, disfrazado de preocupación. Empezó a revisar las cuentas bancarias, cuestionando cada gasto. ¿De verdad necesitabas ese libro? ¿Otra vez has ido a comer con tus amigas? El hombre que me había animado a ser independiente, a tener mi propio mundo, ahora parecía querer encerrarme en la jaula de oro que él había construido. La casa, mi refugio, empezó a sentirse como una prisión. Y yo caminaba de puntillas por mi propia vida, aterrorizada de hacer o decir algo que pudiera provocar su ira, su desdén, o lo que era peor, su gélida indiferencia. Fue en ese clima de miedo y confusión donde nació la sospecha. No fue una revelación, sino la suma de 1000 detalles incongruentes. La forma en que su móvil, que antes dejaba olvidado en cualquier sitio, ahora estaba siempre boca abajo o en su bolsillo. Las llamadas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Las duchas nada más llegar a casa, a horas intempestivas. Un nuevo interés por su aspecto físico, colonias que yo no le había regalado, ropa nueva que aparecía en su armario. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. La intuición, esa voz primigenia y animal, me gritaba que algo iba terriblemente mal. Pero mi razón, alimentada por 20 años de historia, de confianza ciega, se negaba a aceptarlo. Eres una paranoica, me decía. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Después de todo lo que habéis construido, ¿de verdad crees que él sería capaz? El conflicto interno era agotador. Me sentía como si me estuviera volviendo loca, atrapada en un laberinto dentro de mi propia cabeza. Y entonces llegó la noche en que el terremoto finalmente lo derribó todo. Era un martes cualquiera. Un día sin importancia que se convertiría en la frontera que dividiría mi vida en un antes y un después. Él había llegado tarde, como de costumbre. Se había metido directamente en la ducha. Yo estaba en la cama, intentando leer, pero las palabras bailaban en la página sin ningún sentido. Su móvil estaba sobre la mesilla de noche, vibró una vez. Y otra. No sé qué me impulsó a cogerlo. Quizás fue la culminación de meses de angustia. Quizás fue un acto de desesperación, la necesidad de encontrar una prueba, ya fuera para confirmar mis miedos, o para acallarlos para siempre. Lo cogí con manos temblorosas. La pantalla se iluminó, y allí estaba, en la pantalla de bloqueo, visible para cualquiera, un mensaje de WhatsApp. No era un nombre que yo conociera. Y el texto. El texto era un puñal de luz blanca que me atravesó el pecho. Ojalá estuvieras aquí y no en casa. No puedo dejar de pensar en nuestra tarde. Te echo de menos, mi arquitecto. Mi arquitecto, el apodo que yo le había puesto en broma el día que construyó aquella estantería en mi primer piso. Nuestro apodo. Un secreto que creía solo nuestro, ahora profanado en la pantalla de un móvil. El aire se escapó de mis pulmones. El zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. Sentí un frío glacial que nacía en la boca del estómago y se extendía por cada una de mis venas. No hubo gritos. No hubo llanto. Solo un silencio absoluto. El silencio del universo colapsando sobre sí mismo. 20 años de mi vida, de mi amor, de mi confianza, reducidos a cenizas por 2 frases en una pantalla. Cuando salió del baño, secándose el pelo con una toalla, me encontró de pie, en mitad de la habitación, con el móvil en la mano. Su mirada pasó de la indiferencia a la alarma en una fracción de segundo. Y entonces lo vi. No vi al hombre que amaba. Vi a un culpable. ¿Qué haces con mi teléfono?, dijo, y su voz era dura, acusadora. Intentó arrebatármelo, pero yo lo sostuve con una fuerza que no sabía que tenía. Se lo mostré. Sus ojos leyeron el mensaje. Y por un instante, uno solo, vi el pánico en su rostro. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una máscara de fría indignación. No es lo que parece, dijo. La frase más cliché, más insultante del mundo. Ah, no, ¿y qué es lo que parece, exactamente? Mi voz sonó extraña, rota, como si viniera de muy lejos. Y entonces, desplegó todo su arsenal. Primero la negación. Luego el ataque. Llevas meses insoportable. Paranoica. Me estás agobiando. ¿Qué esperabas? Esto es culpa tuya por invadir mi privacidad. Intentó darle la vuelta a la situación, convertirme a mí en la culpable, a él en la víctima de mi desconfianza. Pero ya era tarde. La venda había caído. La ilusión se había hecho añicos. Ya no veía al hombre que me protegía, sino al hombre que me había mentido, humillado y traicionado de la forma más cruel posible. La discusión se prolongó durante horas, un torbellino de acusaciones, mentiras y verdades a medias. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo podía oír el estruendo de los cimientos de mi vida derrumbándose, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedó nada en pie.
Solo escombros. Y yo, de pie, en medio de la devastación, dándome cuenta de que la casa que creía haber construido juntos, en realidad, solo había existido en mi imaginación. La noche de la revelación no terminó con una puerta que se cierra de un portazo. Ojalá hubiera sido tan limpio, tan cinematográfico. Terminó en un silencio denso y helado, después de horas de una guerra de trincheras verbal en nuestro propio dormitorio. Yo, esgrimiendo la verdad irrefutable de aquel mensaje, él, contraatacando con un arsenal de mentiras, desvíos y acusaciones. Me culpó de su infelicidad, de mi falta de atención, de mi paranoia. Desplegó cada argumento posible para no tener que mirarse al espejo y admitir la verdad, que había destrozado nuestro mundo por egoísmo. La gota que colmó el vaso, el golpe de gracia que pulverizó la última molécula de esperanza a la que me aferraba, no fue un grito, fue una frase susurrada. Eran casi las 4 de la mañana. El cielo empezaba a clarear con ese gris desolador que precede al amanecer. Estábamos agotados, vacíos. Yo le miré, con los ojos secos de tanto haber llorado por dentro, y le hice la pregunta más estúpida y humana del mundo. ¿Por qué? Solo quería entender. Necesitaba una razón, un ancla lógica en medio de aquel naufragio. Él se encogió de hombros, se pasó una mano por el pelo con un gesto de cansancio, de fastidio. Y entonces me miró, no con odio, ni con arrepentimiento, sino con una indiferencia que me partió en dos. Porque era fácil, dijo. Porque era nuevo. Porque me aburría. Y añadió la frase que se convirtió en mi punto de ruptura. Al fin y al cabo, ¿qué esperabas? Llevamos 20 años haciendo exactamente lo mismo, era predecible, eras predecible. Predecible, esa fue la palabra. Mi lealtad, mi amor, mi dedicación, todo reducido a un aburrido sinónimo de previsibilidad. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. El dolor se transformó en una calma gélida. La niebla de la confusión se disipó y vi la situación con una claridad aterradora. Ya no veía al hombre que amaba. Veía a un extraño que me despreciaba. Me levanté de la cama, caminé hasta el otro lado de la habitación. Y desde esa distancia de seguridad, la palabra salió de mi boca. No fue un grito, fue una sentencia. Quiero el divorcio. Fui yo quien la dijo. Y al hacerlo, sentí como si estuviera recuperando una bocanada de aire, después de haberme estado ahogando durante meses. Su reacción fue un manual de incredulidad. Primero se rió. Una risa seca, corta. ¿El divorcio? No seas dramática. Mañana se te habrá pasado. Pero cuando vio que mi expresión no cambiaba, que mis ojos no flaqueaban, su rostro se endureció. La incredulidad dio paso a la ira. ¿Me estás dejando tú a mí? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿de verdad crees que puedes sobrevivir sin mí? Esa fue su primera amenaza. La primera de muchas. Los días que siguieron fueron una coreografía surrealista de cómo se desmantela una vida. Acordamos, en una conversación tensa y plagada de silencios hostiles, que él se iría a un hotel temporalmente. Verle meter su ropa en una maleta, los trajes que yo le había planchado, las camisas que le había regalado, fue como ver a un fantasma. Cada objeto que cogía parecía arrancarme un pedazo de piel. Cuando la puerta principal se cerró tras él, el silencio que quedó no fue de paz. Fue un silencio ensordecedor, el eco del vacío. La casa, nuestro santuario, se convirtió de la noche a la mañana en un mausoleo gigante lleno de recuerdos dolorosos. Luego vinieron las llamadas. Primero a mi madre, cuya voz se quebró al otro lado del teléfono mezclando la pena por mí con la rabia hacia él. Luego a mi hermana, que solo dijo, coge el coche y ven aquí ahora mismo. Y después las conversaciones más difíciles. Con los amigos. Algunos fueron un bálsamo, un apoyo incondicional. Otros, en cambio, se sumieron en un silencio incómodo, temerosos de tomar partido, convirtiéndose en bajas colaterales de una guerra que no era la suya. Me sentí increíblemente sola, como si llevara un cartel de neón en la frente que parpadeaba la palabra fracasada. Nuestro divorcio no fue amistoso. Fue una guerra de desgaste. El hombre que me había llamado predecible se convirtió en un estratega impredecible y cruel. Cada euro, cada objeto, se convirtió en un campo de batalla. La primera reunión con los abogados fue una experiencia deshumanizante. Escuché a mi marido, a través de su abogado, argumentar que mi contribución al matrimonio había sido menor porque yo ganaba menos. Que la casa, que habíamos elegido y decorado juntos, era principalmente suya,
porque la mayor parte de la hipoteca se pagaba desde su nómina. 20 años de apoyo, de sacrificios profesionales que yo hice para que él pudiera ascender, de gestión del hogar, de ser su ancla emocional, todo eso, borrado de un plumazo. No tenía valor contable. El momento más bajo, el más humillante, llegó durante una de las sesiones de mediación. Estábamos en una sala gris, impersonal, con una mesa enorme entre nosotros. Sobre la mesa, un inventario de nuestros bienes. Una lista de Excel que era la autopsia de nuestro amor. Y tuvimos que repasarla, línea por línea. Juego de sofás de piel, valor estimado, 1.200 euros. Vajilla de porcelana, valor estimado, 300 euros. Y entonces llegamos a ella. Estantería de madera de pino, hecha a medida. Valor estimado, 150 euros. Levanté la vista de la hoja y le miré. 150 euros. Ese era el precio que le ponían a la promesa que él me hizo un sábado por la mañana en mi primer piso de alquiler. El precio de un día entero de trabajo, de risas, del momento exacto en que yo supe que quería construir mi vida con él. Él ni siquiera parpadeó. Me la quedo yo, dijo su abogado. Mi cliente tiene más libros. Sentí una náusea tan intensa que tuve que agarrarme al borde de la silla para no caerme. En ese momento entendí que no estaba luchando por los muebles. Estaba luchando por aniquilarme, por borrar cada recuerdo bueno que pudiéramos haber tenido, por demostrar que él tenía el poder de ponerle precio a mi pasado y arrebatármelo. Meses después llegó el día de la firma, el final de la guerra. Entré en el despacho del notario sintiendo un temblor en las piernas que apenas podía controlar. Él ya estaba allí, sentado sin mirarme. El notario leyó el acuerdo en voz alta, con un tono monótono que convertía el drama de nuestras vidas en un mero trámite burocrático. Palabras como extinción del vínculo matrimonial y liquidación de la sociedad de gananciales flotaban en el aire. Cuando llegó mi turno, cogí el bolígrafo. Pesaba 1 tonelada. Mi mano temblaba. Miré mi nombre en el papel, junto al suyo, por última vez. Y mientras mi firma se dibujaba en la línea de puntos, no sentí una sola emoción, sino todas a la vez. Sentí la tristeza profunda por los 20 años que se desvanecían con aquel trazo de tinta. Sentí el miedo aterrador a un futuro en blanco. Un lienzo que no tenía ni idea de cómo empezar a pintar. Pero por debajo de todo eso, emergiendo con una fuerza inesperada, sentí alivio. Un alivio inmenso, abrumador. El alivio de quien suelta una carga pesadísima que ha estado llevando durante demasiado tiempo. Estaba firmando el final de mi matrimonio, sí. Pero también estaba firmando el principio de mi libertad. Y aunque el precio había sido devastador, en ese preciso instante, supe, con una certeza absoluta, que había valido la pena. Después de la firma, el mundo no se detuvo. El sol siguió saliendo, la gente siguió yendo a trabajar, las estaciones siguieron cambiando. Pero mi mundo personal se había quedado suspendido en un limbo de silencio y cajas de cartón. Los primeros meses fueron un desierto. Me mudé a un piso pequeño, con las paredes blancas y desnudas, un lienzo en blanco que me aterraba. El silencio era mi compañero constante. Un silencio tan denso, tan pesado que a veces creía que podía tocarlo. Por las noches, me despertaba sobresaltada, con el corazón desbocado, y mi mano buscaba instintivamente el otro lado de la cama, solo para encontrar el frío de las sábanas vacías. Y el dolor volvía, una ola helada que me dejaba sin aliento. La soledad era un monstruo con 1000 caras. Se disfrazaba de tareas cotidianas. Abrir un frasco cuya tapa estaba demasiado dura, intentar alcanzar algo en el estante más alto de la cocina, cenar sola frente al televisor. Cada pequeña dificultad era un recordatorio cruel de que el nosotros ya no existía. De que ahora era solo yo. Y ese yo se sentía frágil, incompetente, perdido. Lloré mucho. Lloré por la mujer que fui, por los sueños que se habían convertido en humo, por los 20 años que sentía haber desperdiciado. Fue un luto profundo, una purga necesaria de todo el veneno acumulado. Pero en medio de ese desierto, empezaron a brotar pequeños oasis. Al principio eran casi imperceptibles. Una mañana de domingo, me di cuenta de que podía quedarme en pijama hasta el mediodía, leyendo un libro, sin que nadie me hiciera sentir culpable por no ser productiva. Una noche, cociné mi plato favorito, ese que a él nunca le gustó, y lo disfruté con una copa de vino, escuchando la música que yo quería. Eran victorias diminutas, actos de soberanía personal que me sabían a gloria. Empecé a darme cuenta de que el silencio que tanto me había aterrorizado también podía ser paz. Era el espacio para escuchar mis propios pensamientos,
para reconectar con una voz interior que había sido silenciada durante demasiado tiempo. La libertad no llegó como una explosión de fuegos artificiales, llegó en susurros, en pequeños momentos de autodescubrimiento. El camino de la curación no lo recorrí sola, mi primera llamada fue a una terapeuta. Recuerdo sentarme en su consulta, por primera vez, y sentir que por fin podía quitarme la armadura. Con ella, desentrañé la madeja de mi matrimonio, distinguí el amor de la dependencia, la costumbre de la felicidad. Ella me ayudó a entender que mi previsibilidad no era un defecto, sino lealtad, que mi dedicación no era aburrida, sino un acto de amor generoso. Me dio las herramientas para perdonarme a mí misma por no haber visto las señales, por haber creído en una promesa que se rompió. Reconecté con mis amigas, las de verdad, las que se quedaron. Ellas fueron mi red de seguridad, las que me sacaban de casa cuando solo quería esconderme bajo las sábanas, las que me escuchaban contar la misma historia una y otra vez sin juzgarme, las que me recordaban, con sus risas y su cariño, la mujer que yo era antes de él. Y luego, desempolvé partes de mí que había guardado en un trastero, volví a pintar, compré lienzos y colores, y manché el suelo de mi pequeño salón sin pedir permiso. Redescubrí el placer de caminar por la montaña, de sentir el esfuerzo en mis piernas y el aire limpio en mis pulmones, de llegar a la cima y sentirme, literalmente, en la cima del mundo. Me apunté a clases de baile, algo que siempre había querido hacer. Y en el movimiento, en la música, mi cuerpo empezó a soltar el dolor que mi mente aún no había procesado del todo. Cada paso de baile, cada pincelada, cada cumbre alcanzada, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi nuevo hogar, yo misma. Hoy, la mujer que os habla, vive en ese pequeño piso. Ya no tiene las paredes blancas. Ahora están llenas de color, de cuadros pintados por mí, de fotografías de mis viajes en solitario. Mis estanterías, sí, ahora tengo varias, y las monté yo sola. Rebosan de libros que me inspiran. Mi rutina ya no está dictada por las necesidades de otro. Empieza con el aroma del café y el silencio de la mañana, un silencio que ahora es mi amigo. Trabajo con una pasión renovada, porque mi éxito profesional es mío, y de nadie más. Y por las tardes decido si quiero leer, salir a pasear, o simplemente no hacer nada. Mi vida no es perfecta, ni grandiosa, es pequeña, es tranquila, y es auténtica, es mía. He cambiado, por supuesto. La mujer ingenua que creía en los castillos inexpugnables ya no existe. Ahora soy más cauta, sí, pero también infinitamente más fuerte. He aprendido que la verdadera seguridad no viene de una cuenta bancaria conjunta o de una hipoteca pagada. Viene de saber que, pase lo que pase, tienes la capacidad de levantarte. He aprendido que el amor no debe ser un ancla que te fija en un solo lugar, sino un faro que te guía mientras navegas por tus propias aguas. Y he aprendido la lección más importante de todas. La persona con la que tienes que construir la relación más sólida, más honesta y más duradera, es contigo misma. Si le he perdonado, sí, pero mi perdón no es para él. No es una absolución de sus actos, es un acto de liberación para mí. Le he perdonado para poder soltar el ancla de la amargura que me mantenía atada a un pasado que ya no puedo cambiar. He perdonado la situación, la he aceptado como parte del mapa de mi vida, una herida que cicatrizó y me enseñó dónde era vulnerable. Perdonar fue el último paso para reclamar mi historia y decidir que el final no lo escribiría el dolor de la traición, sino la fuerza de mi renacimiento. Miro al futuro y por primera vez en mucho tiempo no siento miedo. No tengo un plan trazado, no hay una lista de objetivos que tachar. Y eso es maravillosamente liberador. ¿Estoy abierta a un nuevo amor? Quizás. Pero ya no lo busco como quien busca el aire para respirar. Si llega, será un compañero de viaje, alguien que camine a mi lado, no delante de mí. Alguien que admire la casa que he construido yo sola, y quiera construir la suya al lado, no dentro. Pero si no llega, también está bien. Porque mi vida ya está completa. Está llena de mi trabajo, de mis pasiones, de mis amigos, de mis silencios elegidos. El futuro es un lienzo en blanco. Y esta vez, la única arquitecta, la única que decide los planos, los materiales y los colores, soy yo. Y estoy deseando ver qué soy capaz de construir. Si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera volver a aquella noche y sentarme al lado de la mujer que era yo, temblando en el borde de la cama con un teléfono en la mano, y el corazón hecho añicos, no intentaría evitarle el dolor. El dolor era inevitable, era necesario. Pero sí le cogería la mano, esa mano helada por el pánico, la miraría a los ojos, a esos ojos ahogados en incredulidad, y le diría al oído: respira.
Ahora mismo sientes que te ahogas. Que el mundo se ha acabado y que estás en caída libre hacia un abismo oscuro y profundo. Y es verdad. Te han quitado el suelo. Pero lo que no sabes, lo que ni siquiera sospechas, es que tienes alas. Aún no las sientes. Están pegadas a tu espalda por el peso de 20 años de costumbre, pero están ahí, y vas a aprender a huesearlas. Te diría que llores. Llora hasta que no te queden lágrimas. Grita en una almohada hasta quedarte sin voz. Rompe los platos si lo necesitas. No reprimas ni un ápice de la rabia y el dolor que te consumen, porque ese fuego, que ahora te quema por dentro, será el mismo fuego que ilumine tu camino para salir de esta oscuridad. Será el combustible de tu reconstrucción. Te advertiría. Te diría que la batalla que viene será sucia y cruel. Que el hombre que creías conocer usará tus miedos en tu contra. Intentará convencerte de que sin él no eres nada, de que tu paz tiene un precio, y que es mejor que aceptes una rendición injusta. Te suplicaría que no le escuches. Tu dignidad no está en venta, tu futuro no se negocia. El precio más alto que puedes pagar, no es perder una casa o la mitad de tus ahorros. El precio más alto es perderte a ti misma en el proceso. Y por último te haría una promesa. Te juraría mirándote a los ojos que vas a salir de esta, no intacta, no, saldrás con cicatrices. Pero serán las marcas de una guerrera. Te prometería que al otro lado de este infierno no hay un vacío, sino un universo entero por descubrir. Tú, la mujer que serás, la que aprenderá a montar sus propias estanterías, la que viajará sola, la que pintará sus propias paredes y llenará sus silencios con su propia música. Es alguien a quien vas a admirar profundamente. Te lo prometo. Y si tú, que me estás escuchando ahora, te encuentras en medio de esa misma tormenta, si mis palabras resuenan en las grietas de tu propio terremoto, quiero que sepas algo con total certeza: no has fracasado. El fin de una relación, de un matrimonio, no es un fracaso personal. Fracasar es quedarse en un lugar donde ya no puedes crecer. Fracasar es permitir que te convenzan de que eres predecible, de que tu luz es demasiado tenue. El verdadero acto de valentía no es aguantar lo inaguantable, es tener el coraje de elegirte a ti, incluso cuando eso signifique empezar de cero. Sé que el proceso es deshumanizante. Sé lo que es sentirse un número en un expediente, un activo a repartir. Pero quiero que recuerdes esto en los momentos más oscuros. Tu valor no cabe en una hoja de cálculo. Tu contribución a una vida no se puede tasar en euros. Tu dignidad es innegociable. Lucha por ella con la misma ferocidad con la que un día luchaste por ese amor. Y permítete el duelo. Pero después permítete renacer. No importa la edad que tengas, no importa lo poco que creas que te queda, tienes lo más importante, una oportunidad. La oportunidad de despojarte de todas las etiquetas, esposa, compañera, la mitad de, y descubrir por fin, quién eres en esencia. Tienes la oportunidad de construir una vida, que sea un reflejo honesto de tu alma, no de las expectativas de otros. El precio de la libertad es alto, sí. Pero el verdadero precio no es lo que pierdes, sino la fuerza que descubres que tienes, cuando ya no te queda nada. Mi historia es el testimonio de que las cenizas no son el final. Son un terreno fértil, el lienzo en blanco más puro que existe. El lugar perfecto desde el que empezar a construir. Y esta vez, por fin, la única arquitecta de tu destino eres tú.